que todos sepan que la clase está siendo grabada. Y ahora sí, pues entonces voy a comenzar la clase. Entonces el día de hoy vamos a trabajar lo que es sistema democrático y estructura del Estado colombiano. Pues tengan en cuenta, si ustedes revisaron el horario, vamos a tener 2 sesiones, debido a que pues teniendo en cuenta su malla curricular, ciencias políticas veíamos varias veces a la semana. Entonces se tomó la determinación de que pues tener una hora no es lo mismo que los espacios que estábamos teniendo presencialmente. Entonces vamos a contar con 2 sesiones durante estas 2 semanas de este taller. Entonces hoy voy a abarcar todo lo que es sistema democrático como tal, como concepto, como idea, para la próxima sesión hacer de pronto una clase un poco más interactiva con ustedes respecto ya a la estructura del Estado colombiano. Entonces, para comenzar, pues me gustaría volver a repasar algunos elementos que ya hemos venido trabajando a lo largo de este periodo. Entonces, bueno, veníamos trabajando el concepto de política, ¿verdad? Entonces el concepto de política lo empezamos a trabajar aquí desde la Grecia clásica, con Sócrates, Platón y Aristóteles. De allí que es lo más importante tener como en cuenta. Entonces recordemos, los griegos son aquellos que van a empezar a traer esa discusión sobre la política, ya no solo allá en el palacio con los reyes, los monarcas, sino que es el mismo pueblo, son los mismos filósofos los que van a empezar a generar como esa discusión de venga, porque no todos podemos participar, por qué deberíamos o no deberíamos participar todos, cuáles son los limitantes de esas formas de gobierno que estamos desarrollando, porque tengamos en cuenta que Aristóteles llegó a analizar 500 constituciones diferentes en Grecia, y en esas constituciones habían distintas formas de gobierno. Acuérdense que él propone que existían 3, la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿sí? Donde esas 3 van a tener las 3 formas de generación, o las 3 formas en que cuando los gobernantes que están allí dirigiendo no cumplen bien su papel, pues pueden estos sistemas de gobierno verse afectados, donde en la monarquía, pues digamos que su contrario va a ser la tiranía, ¿no? Que ya aquel modelo político según el cual pues quien está en el poder solo toma decisiones para su beneficio. De la aristocracia va a ser la oligarquía, que es cuando ese grupo de personas seleccionadas para dirigir a una comunidad no cumple bien su labor y solo se centran en sus intereses particulares, entonces ahí se convierte en una oligarquía. Y en la democracia, pues digamos que la forma en que se genera va a ser la demagogia, que es cuando digamos que todas esas ideas que los demócratas proponen nunca llegan a ser prácticas, sino solo se quedan allí, que son ideas, ¿verdad? Entonces, pues esas son como esas 3 formas de gobierno que se proponen allí en Grecia, y lo más importante allí es como empezar a ver cuál es esa reflexión alrededor de la democracia, cuál es esa reflexión alrededor de la importancia de la participación, la importancia de la educación. Recuerden que Platón proponía la importancia de la educación en qué términos, en la medida en que él dice, el filósofo debe ser el gobernante, y en la medida en que ese gobernante, filósofo en el sentido de que es sabio, que conoce de muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues, si no estamos educados, si bien todos se supone, según Platón, deberíamos participar, pero no todos estamos educados para participar de una forma políticamente consciente, que es como lo que uno podría de pronto empezar a reflexionar. O sea, el punto con estos periodos históricos que hemos trabajado no es aprendérnoslos, porque pues al fin y al cabo son datos, chicos. El día que a ustedes se les olvide, ustedes pueden buscar en Google y la información está allí, ¿sí? Es ver cómo de pronto estos planteamientos de estos pensadores aún hoy nos pueden generar preguntas. Digamos, yo veía en algunos de los trabajos que han empezado a enviar como los limitantes que ustedes ponen en la democracia, y es un poco como la manipulación a la que se ve expuesta la gente por distintos candidatos o distintas corrientes políticas. Y uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿y eso por qué pasa? ¿Será que la educación tiene algo que ver? El nivel educativo de una persona tiene que ver en su capacidad de tomar decisiones políticas de forma consciente, de forma reflexiva, de forma crítica. Obvio tiene que ver, ¿sí? Y eso lo están planteando aquí desde el siglo V antes de Cristo. O sea, es una discusión que ya ha transcurrido distintas épocas por distintos pensamientos, pero lo importante de nosotros ver estos pensadores no es que ustedes se lo graben, sino que ustedes se cuestionen. Sí, esa siempre ha sido mi idea en todas las actividades que les he dejado. Bueno, entonces ya luego empezamos a ver la Edad Media, pues lo vimos, la verdad, supremamente rápido porque me centré un poco más en la modernidad, pero los que alcanzaron a leer detenidamente el texto, pues la Edad Media, siglo V, siglo XV, tenemos ya pensadores como Tomás de Aquino, San Agustín, Maquiavelo, que van a empezar a mirar cómo ese tránsito que tuvo el mundo
que bueno, aquí en intermedio entre Grecia y el comienzo de la Edad Media, pues vamos a tener el Imperio Romano, vamos a tener el Imperio Carolingio, las invasiones bárbaras, y todo eso va a generar a que el mundo se encierre, ¿sí? A que todo, bueno, el mundo europeo, porque básicamente esta historia es la historia de Europa, ¿sí? Si nosotros viéramos la historia de América, América en el siglo V después de Cristo está en otra cuestión, ¿sí? Pero esta es la historia europea, es como de donde se basa el modelo de gobierno que tenemos hoy, ¿sí? Todo el gobierno que nosotros tenemos hoy viene de Occidente, que es pues la historia europea. Por eso nosotros como que tratamos de recoger estos postulados. Entonces, bueno, ya en este momento de la historia en Europa, entonces tenemos que la sociedad se cierra, ¿sí? Entonces, en ese momento en que la sociedad se cierra, entonces toda justificación de decisiones políticas tenía, bueno, se daba a través, digamos que de una justificación divina. Como vemos allí en la imagen, es una imagen donde Jesucristo está como dando el poder a ese rey que está allí. Y esa era la justificación de los reyes para estar en el poder en ese momento. Dijeron, nosotros estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Entonces era la legitimación del poder a través de un poder divino, ¿sí? Entonces, ¿quién iba a cuestionar eso? Pues nadie, porque pues si Dios lo puso ahí, pues fue por una razón. Podía ser el tirano más terrible del mundo, pero pues nadie le cuestionaba a él. El papel que él cumplía allí era porque pues también era un poder hereditario, ¿no? Maquiavelo es un pensador importante aquí en la Edad Media, y ustedes vieron en algunos los que ya han revisado el taller que en la lectura de esta semana también aparece por allí Maquiavelo, y es que Maquiavelo empieza a cuestionarse el tema del poder. ¿Qué es lo que realmente hace que el poder en ese momento la gente no cuestionara al rey? Y más allá de la legitimación divina, Maquiavelo va a proponer que la fuerza cumple un papel muy importante, ¿sí? Y si un gobernante no hace uso de la fuerza para también ejercer un poder sobre la población, Maquiavelo va a decir, pues ese gobernante va a perder su legitimidad también delante de esa población. Entonces, si uno ve en la Edad Media, muchas veces cuando alguien estaba en contra o cuestionaba al rey, pues era acusado de herejía, era acusado de o sea, cualquier excusa era buena para acusarlo de traición, por ejemplo. Y si tú estás traicionando al rey, pues estás traicionando a la iglesia. Y si estás traicionando a la iglesia, pues no eres un buen cristiano. Entonces había toda una legitimidad de una justificación del poder desde lo divino, pero también se afianzaba con el poder físico, ¿sí? Y es algo que hoy en día aún los gobiernos, pues, digamos que esa reflexión nos sirve para pensar hasta qué punto la fuerza también hace que un gobierno se legitime en el poder, ¿sí? Es como el cuestionamiento que tenemos aquí con Maquiavelo. Y lo segundo que Maquiavelo va a proponer, que es muy importante, pues es el término de la frase que es célebre, que varios de ustedes pusieron en su infografía, y es que el fin justifica los medios, ¿sí? Que es otro cuestionamiento que podemos hacerle hoy en día a nuestros sistemas de gobierno. ¿Hasta qué punto una proyección de un gobierno, ¿cierto? Mi meta es estar allá. Lo que yo tenga que hacer para llegar allá es otra cosa. ¿Hasta qué punto aún de pronto ese planteamiento sigue estando allí en la sociedad? ¿Sí? Bueno, allí en la Edad Media entonces pues tenemos como toda esta parte teológica, como que Dios es el centro de toda la parte social, de toda la parte política, todo está allí, ¿sí? Y política y iglesia estaban totalmente relacionadas, iban de la mano, ¿sí? No se podía pensar una sin la otra. Ya luego entramos en la modernidad, siglo XV a siglo XVIII, pues vamos a tener allí como ese periodo renacentista que es siglo XVI, pero que va más enfocado como a la parte, eh, bueno, sí, cultural, artística, científica, ¿sí? Esa entrada al periodo de la modernidad en términos de las ciencias políticas, pues va a cambiar eh, del todo como la perspectiva que se tiene sobre el poder, sobre el gobierno, sobre cómo debería ser, porque de hecho con Suárez, bueno, sí, con Suárez, vamos a empezar a hablar de esa idealización del poder, ¿sí? De cómo la política no sirve para mirar lo que ya hay, ¿sí? Sino para proyectarse a futuro con qué puede haber. Entonces vamos a tener primero un retorno de la democracia, digamos en Suárez por lo menos, y allí también vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el poder popular, ¿sí? Y este tema del poder popular es ese otro cuestionamiento que yo quiero que ustedes tengan en cuenta para que se cuestionen. ¿Por qué es importante ver esto? ¿No? Porque ustedes sepan quién es Suárez, nació en tal lado, trabajó tales libros, fue a tal universidad. Eso no es lo que yo quiero que ustedes se aprendan, porque pues
lo que les digo, es información que ustedes ponen en Google y ahí está, ¿sí? No es necesario como aprendérsela de memoria, por decirlo así, pero lo que sí nos tiene que quedar de estos autores es a qué nos invitan a cuestionarnos, ¿sí? Suárez va a proponer que lo único que le da legitimidad a un gobierno es el pueblo. Y si ese pueblo no se siente identificado y no se siente representado en ese gobierno, pues ese gobierno no tiene legitimidad, ¿sí? Entonces ahí se va a empezar a hablar de la protesta, se va a empezar a hablar de las revoluciones, porque en la imagen que yo les pongo acá, pues este contexto histórico es bastante importante, y pues es todo el tema de la Revolución Francesa y toda la caída de las monarquías en Europa, ¿sí? Ese tránsito de la monarquía al Estado, ¿sí? Un Estado donde hay personas que van de turno y van manejando el país, o bueno, se empiezan a delimitar las fronteras y demás. Entonces este va a ser un momento en la historia muy importante, ¿sí? Donde se empieza a cambiar como toda esta parte de lo que entendíamos como una monarquía, donde yo le tengo que responder a ese rey porque ese es mi rey, ¿cierto? A donde yo también tengo voz y voto en ese gobierno. Entonces esa es la propuesta que va a hacer Suárez. Por otro lado tenemos a Hughes. Hughes, ya la frase célebre de él es el hombre es lobo para el hombre, ¿sí? O bueno, el hombre es malo por naturaleza, va a decir él, ¿sí? Él va a decir que nosotros, cada uno de nosotros por instinto tiende a ser un poco malvado, como a ser egoísta, a ser individualista, ¿sí? Y es la sociedad la que tiene que regularnos eso. Por eso él va a hablar del Leviatán. El Leviatán es como un contrato social implícito donde yo dejo esas pulsiones que tengo por instinto, ¿sí? Por ejemplo, la agresividad. Y me voy a unir a un todo. ¿Qué va a ser el todo? Pues va a ser el todo social, ¿cierto? La comunidad con la cual vivo. ¿A cambio de qué? O sea, uno diría, bueno, ¿y yo por qué voy a dejar de lado lo que yo quiero, ¿cierto? Mi libertad en parte. ¿Por qué? Entonces ahí es donde se empieza a hablar de todo el tema de las leyes y de todo el tema de los derechos, ¿sí? Porque en la medida en que yo hago parte del todo, pues hacer parte del todo me da a mí unos beneficios. Entonces volvamos al tema de la agresividad. Por ejemplo, yo por instinto voy a tender a ser agresivo al reaccionar ante de pronto una situación. Pero asimismo, si yo hago parte de ese todo y alguien reacciona hacia mí de esa manera, yo voy a tener un estado al cual acudir a decirle, oiga, estoy siendo vulnerado, ¿sí? Si todos actuáramos por instinto y no hubiera un contrato social, que es como esas leyes que nos regulan, pues obviamente todo entraría pues en caos, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta de Hobbes. Y en contraparte viene Rousseau, que también viene un poco a afianzarla, pero Rousseau tiene una postura distinta. No lo trabajamos en la guía porque ya era bastante extenso y es muy difícil abordar a todos los pensadores. De hecho, aquí se me quedan muchísimos por fuera. Pero Rousseau hace lo contrario. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿sí? Es como la postura contraria. Y él va a decir, el hombre se corrompe cuando entra a ese todo social. Rousseau también va a hablar del contrato social, pero va a hablar de que cuando nosotros entramos y aceptamos ese contrato social, que es yo te doy, o sea, yo dejo mis instintos a un lado a cambio de unos derechos, unas seguridades que me brinda el Estado, yo pierdo mi libertad, va a decir Rousseau, ¿sí? Y en la medida en que pierdo mi libertad, pues voy a empezar a ser un poco también maleable dentro de ese gran todo social, y es allí donde me corrompo, ¿sí? Entonces, desde Rousseau nosotros podríamos analizar todo lo que es el tema de la corrupción, por ejemplo. Cómo de pronto una persona entra con buenos ideales a la política y en la medida en que está en ese todo, ese gran movimiento, esa gran situación que es toda la vida política, pues empieza a corromperse, ¿sí? Y es un cuestionamiento, todas las posturas uno diría, oiga, sí, todas tienen un poco de ciertas. Y es verdad, o sea, todo esto lo que nos permite es como ver más claramente, ver más críticamente de pronto ese sistema democrático que hoy en día se está viviendo. Y en los talleres que me han ido enviando, pues lo he alcanzado a ver. Bueno, quisiera hacer ahí algunas aclaraciones sobre las infografías. Recuerden, chicos, que una infografía, pues, es poco texto, ¿cierto? Más bien imágenes que me representan esas ideas y son datos muy puntuales. También la invitación de nuevo, chicos, es a que no hagan copia. Tuve un curso donde otra vez recibí como 5 trabajos iguales, ¿sí? Y ustedes piensan que yo no lo noto, pero sí, yo recibí el primero y ya cuando recibí el segundo dije, oiga, este trabajo ya lo había recibido. Y luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Entonces a mí me da mucha pena tener que escribir a sus papás como,
papitos, el trabajo es una copia, ustedes saben, chicos, que eso es una falta grave, y pues ustedes saben también la nota que, o sea, la evaluación, cómo se ve afectada por un tema de copia. Entonces yo los invito a que escriban lo que ustedes piensan, ¿sí? Yo normalmente cuando lo noto en sus trabajos siempre los felicito porque esa es la idea, lo que les digo. Lo importante no es saber cuándo nació Maquiavelo. Si ustedes me preguntan en qué año nació Hobbes, se los juro que no sé. Lo importante es cómo estos autores nos pueden aportar a nosotros a tener una visión crítica de la realidad, ¿sí? Esa es la invitación. Entonces, teniendo en cuenta esa invitación, ahora sí vamos a empezar a trabajar nuestro tema el día de hoy, que es el concepto de la política en la edad contemporánea. Entonces, toda esta revolución que se vivió durante la modernidad, pues va a hacer que todo lo que se percibía como la política y lo que debía ser la política cambiara, ¿sí? Contexto histórico, yo puse aquí la Revolución Francesa, pero no fue la única que se desarrolló, sino que simultáneamente también se empezaron a vivir los procesos de independencia aquí en América, principalmente, por ejemplo, en Haití. Estados Unidos fue otro de los países que también lideró como esos procesos de independencia aquí en América, y pues todo eso va a generar como ese cambio en la mentalidad de las personas. Entonces aquí también puse lo que es el poder popular, ¿sí? Entonces, ¿por qué el poder popular? Porque las personas empezaron a dar cuenta como, oigan, no, ¿sí? De hecho, hubieron pensadores desde la parte religiosa que también se lo cuestionaron. Decía, si Dios nos da un libre albedrío, ¿sí? Es porque nosotros tenemos también capacidad de opinar, capacidad de pensar por nosotros mismos, y asimismo, pues participar. Entonces, todo este tema de la participación, de la ciudadanía, de por qué yo tengo derecho a opinar, de por qué yo tengo derecho a participar, pues empezó a irsele como encima a esos gobiernos que querían mantener todo así tal cual estaba, porque así tal cual estaba, pues les funcionaba a la perfección. Entonces vamos a empezar a ver toda la caída de las monarquías en Europa, algunas obviamente aún se mantienen, ¿cierto? Son gobiernos mixtos donde hay un presidente, pero también hay una reina, por ejemplo en Inglaterra, ¿cierto? Pero en general el poder político ya no está allí. El poder político se trasladó a la base de lo que es la población y es el pueblo, ¿sí? El pueblo iba a decidir a quién iban a poner en el poder. Entonces, por eso allí la democracia vuelve a entrar como ese gran utopía política donde, si ustedes ven el concepto de democracia, es el gobierno del pueblo, ¿sí? Pero cuando ya lo pasamos a la práctica se dijo como, oiga, no todos podemos gobernar. Entonces vino allí como todo esta discusión de cómo hacer ese ideal una práctica. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. En ese contexto también dice aquí el ascenso de la burguesía, liberalismo, nacionalismo y socialismo. Entonces, todo también lo que hizo caer este poder de la monarquía era que si bien la monarquía tenía el poder político, el poder económico no. El poder económico estaba en manos de los grandes dueños de la tierra, ¿sí? Entonces, desde la Edad Media lo vimos con el feudalismo, eran los señores feudales los que realmente tenían el poder, no era el rey, a pesar de que el rey seguía cumpliendo como el gran gobernante de la sociedad, ¿sí? Entonces, estas personas con mucho poder económico también se empezaron a cuestionar, oiga, ¿por qué si yo tengo el poder económico estoy siguiendo una ley que va en contra de mi progreso económico? ¿Por qué no tomo mejor yo las decisiones? Y de hecho la Revolución Francesa se dice es una revolución burguesa por excelencia. ¿Por qué? Porque buscaba sacar a la monarquía para que esta gran clase adinerada pudiera tomar el poder político y pudiera aumentar la producción en todo el mundo, que fue lo que, digamos, vamos a vivir después de estos procesos revolucionarios. ¿Y es qué va a pasar? Pues se va a industrializar el mundo, ¿sí? Y con la industrialización del mundo, pues tenemos no solo el ascenso de la burguesía como clase social, sino también asimismo de la clase trabajadora o proletariado, que va a ser esa otra contraparte de ese gran cambio, ¿cierto? Esa clase trabajadora que va a decir, oiga, ¿y yo por qué no tengo derechos, una hora límite para trabajar, un sueldo fijo, ¿sí? ¿Por qué no tengo una salud? No tengo, bueno, todas las peleas que se ha dado la clase trabajadora en pro de buscar mejorar sus condiciones de vida. Surgen estas dos clases y con estas dos clases van a surgir nuevos pensamientos. Entonces vamos a tener el liberalismo, bueno, es un poco difícil como coger toda esta teoría y meterla en una clasecita tan corta, pero el liberalismo prácticamente va a decir apertura económica, ¿sí? Que todos participen en la economía en la medida de que sus posibilidades sean dadas. El nacionalismo va a decir, no, yo voy a centrar más bien mi atención en mi país, ¿cierto?
En el liberalismo, todos compiten contra todos y en la medida en que hayan empresas en países donde pues, sean más prósperos, pues esas empresas van a subir sin importar a qué país pertenezcan. Por eso hoy hablamos del neoliberalismo, ¿sí? Viene como de allí la palabra. El nacionalismo va a decir, no, lo que importa es el país, lo que importa es la nación. Entonces, todas las industrias de la nación se van a ver fortalecidas para que sea la nación, el país, el que surja, no solo una empresa o dos, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener luego cómo ese nacionalismo se va a terminar deteriorando a lo que fue, por ejemplo, el proyecto nazi o el proyecto político en Italia con Mussolini, bueno, ¿sí? Cómo yo cojo el nacionalismo y pongo a mi país por sobre el resto. Y luego viene el socialismo, que va a ser toda esta corriente de pensamiento que va a decir, oiga, los burgueses nos usaron para hacer la revolución y luego se olvidaron de nosotros los trabajadores. Y ahora estamos doblemente explotados porque ya no es solo un rey, sino que además de todo, si no trabajamos, pues no tenemos para comer ni nada porque el dinero pasó a ser como esa forma de intercambio, ¿sí? Entonces empezamos a hablar del salario, empezamos a hablar de las horas laborales, empezamos a hablar de todas estas condiciones que permiten que una persona trabajadora tenga una vida digna, ¿sí? Entonces también con el socialismo pues va a surgir toda otra serie de pensamientos que aún hoy ustedes lo ven, digamos, no sé, uno podría decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con todo lo que pasa hoy en día? ¿Sí? Pues todo el surgimiento de guerrillas, por ejemplo, en los 60 pues vienen de allá de esa teoría socialista, decir, oiga, porque la clase trabajadora no tiene unas condiciones de vida diferentes. Entonces, todo está unido en la historia, chicos, no hay nada como que no tenga relación con otra cosa, por eso es importante tener claras como esas características. Y por último dice acá, las ideas de los filósofos ilustrados sirvieron para cuestionar las bases de orden social y el papel de la iglesia, pues afirmaban que la iglesia, se debía ocupar de las cuestiones espirituales y no intervenir en la política. Ese va a ser el otro gran cambio, ¿sí? Cuando iglesia y Estado iban de la mano, se van a separar. Y vamos a empezar a hablar de un Estado, ay, se me fue la palabra, laico, un Estado donde las cuestiones del Estado son trabajadas por el Estado y las cuestiones espirituales es de los que se encarga la iglesia, pero ya la iglesia no podía decir, oiga, vote por esta persona, oiga, no, usted tiene que votar por esta, aunque ese papel aún todavía, digamos, no podría cuestionarse eso realmente pasa, la religión está realmente separada de la política o aún no, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que nosotros que cuestionar. Entonces, bueno, en ese contexto político es que se va a dar toda esta nueva conceptualización de lo que debería ser la democracia. Entonces, allí en la lectura, yo invitaba a los que ya enviaron el taller a esperar esta clase porque pues hay cosas que hay que aclarar. No sé si alguno de ustedes me quisiera colaborar leyendo esta cita. Entonces, el titular es diferente un sistema de gobierno a una teoría política. Ya voy a explicar por qué. ¿Alguno de ustedes quisiera, por favor, leer esta cita? ¿Por allí alguno? Ay, por ahí escuchar. Es diferente un sistema de gobierno a una teoría política. Teóricamente hay muchas democracias posibles, es decir, concebibles lógicamente, pero no hay muchas posibles históricamente. Si el significado actual de democracia proviene de su significado griego y tiene poca semejanza con un pueblo que se autogobierna, la transformación refleja los fracasos históricamente reiterados de tal gobierno. Muchas gracias, creo que era Isabela, si no estoy mal. Entonces, ¿cuál es el punto de esta cita? Aquí lo que nos están diciendo que una cosa es una teoría política, una cosa es lo que yo diga, la utopía, debería ser así. Una forma debería ser el autogobierno, el gobierno del pueblo, la democracia. Otra cosa es un sistema de gobierno. Cómo yo cojo esa teoría y la meto en un país con todos sus problemas, con su contexto histórico, con sus problemas económicos, sociales, culturales, de educación y lo llevo a la práctica, ¿sí? Entonces Sartori va a decir que teóricamente en la democracia hay miles de democracias, participativa, representativa, democracia liberal, socialista, nacional democracia, lo que sea es posible, teóricamente. Sin embargo, cuando uno mira la historia, ¿cuál ha sido una democracia real, donde el gobierno sea el pueblo? ¿Sí? Esa es la cuestión que nos está proponiendo allí. ¿Realmente la democracia ha podido pasar de ser algo teórico a ser algo práctico?
o solo es una teoría política más, sin embargo, como sistema de gobierno solo ha sido un constante, bueno, él propone aquí la palabra fracaso, pero yo diría más como un constante intento histórico, ¿sí? La democracia hoy en día es el sistema de gobierno más extendido por todo el mundo. Casi todos los países son democráticos, pero si ustedes se dan cuenta, no todos son la misma democracia, ¿sí? No todos viven la democracia de la misma manera. Y todas esas democracias tienen limitantes. Entonces quiere decir que eso que se postuló como una teoría política, en la práctica ha venido y ha como enfrentado muchísimas problemáticas, dependiendo del contexto. Entonces, aquí lo que nos propone es que esa transformación del concepto de democracia de los griegos solo refleja los fracasos históricamente reiterados del autogobierno. Él nos está cuestionando allí realmente si nosotros como seres humanos somos capaces de autogobernarnos, ¿sí? Yo soy capaz de autogobernarme, yo como sujeto, porque yo soy un sujeto, ¿cierto? Un animal político, decía Aristóteles, y yo como sujeto me autogobierno, o yo aún me dejo llevar, bien sea por la influencia, bien sea por mis instintos, bien sea por mis sentimientos, o yo sí me autogobierno de forma consciente, de forma crítica, que es lo que debería ser una democracia, ¿sí? Que la democracia solo es el reflejo de lo que cada uno de nosotros es lo que nosotros aportamos a esa sociedad. Entonces empezamos aquí a hablar de los limitantes de la democracia. Ahí van a poner como referencia a un autor que vamos a ver aquí más adelante, y él va a decir que la democracia ha tenido 4 grandes pilares como históricos. Uno va a ser la Grecia clásica, otro va a ser la República Romana, el otro va a ser cuando surgen todos estos gobiernos representativos, entonces todo lo que fueron las revoluciones, y con esas revoluciones empezamos a hablar de la igualdad política. Y asimismo se va a proponer que cada uno de estos pilares tiene sus propios limitantes. Por ejemplo, en la Grecia clásica, dice allí la lectura, a pesar de que se proponía la democracia y la participación del pueblo y como todo muy ideal, la vida política no era fácil, ¿sí? Y quienes iban allí a la plaza o quienes iban al ágora a hablar y a discutir de la política no eran los esclavos, ¿sí? Y no era una política o no era una sociedad igualitaria. Por ejemplo, las mujeres, ¿qué papel cumplíamos las mujeres allí? Entonces, a pesar de que hubo una apertura de pensamiento en la Grecia clásica y se habla de la Grecia clásica como el gran paladín de la democracia, no lo era tan así, ¿sí? No es que fuera una democracia perfecta donde todos participaran y estuviéramos en autogobierno, no, ¿sí? Por ejemplo, en la República Romana es la base de todo lo que nosotros conocemos hoy en las leyes, ¿sí? El derecho romano, pero era un derecho romano basado en el autoritarismo, ¿sí? O sea, Roma fue un imperio porque se impuso sobre otras sociedades más pequeñas. Roma fue un imperio porque tuvo un emperador que también, digamos, negó la posibilidad de un pensamiento de oposición. Entonces, en esa medida hay un limitante ahí en esa democracia. Listo, estamos protegidos bajo un derecho, bajo una ley, una constitución, pero es una constitución que es autoritaria, ¿sí? Entonces, ahí viene otro gran limitante de la democracia y es el autoritarismo. Luego viene lo del tema del gobierno representativo. Entonces, el tema del gobierno representativo es que es muy difícil, a un limitante allí que se pone, es muy difícil que todos y más la cantidad de seres humanos que somos hoy, nos sintamos representados en un mismo gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta legitimidad tiene un gobierno? Entonces, bueno, este gobierno sí lo quiere el 80% de la población, pero entonces ese otro 20% va a quedar por fuera. Y eso es un límite de la democracia. No todos vamos a estar contentos con un gobierno, es imposible, ¿sí? Porque somos diferentes. Y eso ya le pone un limitante a la democracia. Porque si fuera el gobierno del pueblo, tiene que ser de todos. Y si hay una sola persona que no se siente representada, pues no sería una democracia en términos utópicos, ¿sí? Entonces ahí se empieza a hablar, no, entonces es la democracia de las mayorías. Entonces, si en Colombia, vamos a poner un ejemplo, la abstención es del 40%, entonces 40% no vota, entonces solo vota el 60%. Y de ese 60, esa persona que ganó por el 40%. Quiere decir que en realidad la porción real que está poniendo a las personas que gobiernan allí no es tan grande, ¿sí?
Entonces la legitimidad de los gobiernos es más bien poca. Y otro tema que hace perder la legitimidad es como todo este tema de la corrupción. Cuando yo pongo a alguien a que me represente y me queda mal, y luego me doy cuenta de que fue, hizo, deshizo, eso hace perder legitimidad a los gobiernos representativos, ¿sí? Que son casi todas las democracias que tenemos hoy en día. Y el otro gran pilar, que es la igualdad política, el limitante más grande que va a encontrar la democracia allí es la desigualdad social. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, o sea, todos somos ciudadanos del mismo país, todos estamos protegidos bajo la misma constitución, eso es igualdad política. Mujeres y hombres son iguales ante la ley, todos votamos, bueno, etcétera, etcétera. Pero no todos estamos en las mismas condiciones de hacerlo. Entonces, esa desigualdad social, económica y cultural hace que la igualdad política se vea opacada. Y eso va a ser otro gran limitante de la democracia. Para que lo tengan allí en cuenta, pues no solo en su trabajo, sino como en una reflexión un poco más allá. Entonces, ahora sí vamos a ver a Touraine, que es quien propone como estos limitantes de la democracia y estos grandes pilares. Y él va a decir, todo esto refleja algo. Y es que existe una tensión entre la democracia real, o sea, la democracia que estamos viviendo hoy en día, bien sea el país que sea, y la democracia ideal, lo que se espera que la democracia sea. Cuando a mí me dicen democracia, yo digo, no, yo participo, yo voto, mi opinión es tenida en cuenta. Pero si uno lo va a ver en la democracia real, pues sí, me pueden escuchar y todo, pero puede que eso no pase de ahí, de una opinión, ¿sí? Entonces, esa tensión que hay ahí es lo que va a decir Touraine, que va a generar que la democracia sea un constructo teórico ajeno a los sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno es cómo cada país decide llevar adelante su política para que sea participativa, abierta, dialogada, etc. Entonces se eligió la democracia. ¿Por qué? Porque pues en los ideales utópicos de la democracia, en la democracia ideal, esas son las bases. Pero al ser un constructo teórico, lo que yo les decía, al tratarlo de meter es como, ¿cómo decir? La democracia es como una plastilina y cada país es un envase distinto, es un envase diferente. Y si yo trato de meter esa plastilina y acomodarla a cada envase diferente, pues va a quedar distinto, ¿sí? Y esa es la gran tensión que hay con la democracia. Y es que no en todos los países podemos hablar de que es una democracia igual. Y mucho menos podemos hablar de que algún país tenga una democracia ideal. Porque todos los países tienen limitantes, unos más que otros. O unos tienen limitantes diferentes a los otros. Y por eso Touraine, a su vez, va a hablar aquí, que lo estoy poniendo más adelantico, de los 3 tipos de democracia. Entonces él va a hablar de que existen 3 democracias que se encuentran más presentes unas que otras y creo que algunos aquí se confundieron, por eso quería, pues les escribí que esperaran un poco a la clase para aclarar eso, y es que Touraine dice que es posible la democracia o no. Entonces cuestiónenselo allí. Él está diciendo que la democracia sí es posible o que la democracia en realidad es algo que es teórico y que cada país está intentando mirar cómo lo mete y cómo lo ajusta a sus condiciones propias, ¿sí? Y es que Touraine va a decir que para que una democracia ideal sea posible, tienen que haber 3 pilares. El primero es, bueno, aquí lo habla como dimensiones que sostienen el sistema democrático. El primero es la representatividad de los gobernantes y la ciudadanía. El segundo es la limitación de los poderes de la élite política. Y el tercero es el respeto a los derechos fundamentales. Esos son 3 pilares que toda democracia debería tener para ser realmente una democracia. Y lo que Touraine propone es que en cada país esos pilares juegan diferentes, ¿sí? Hay unos países donde el respeto a los derechos fundamentales son sobre todo. Entonces él propone ahí el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos tus derechos fundamentales priman. Tú como ciudadano tienes la libertad de tal y tal cosa y eso no se te puede negar, ¿sí? Pero allá de pronto la representatividad de los gobernantes y la ciudadanía no es tan fuerte, o no es tan fuerte la limitación de poderes de la élite política. Él propone otro ejemplo allí, propone a Francia. Francia es un país que en la construcción que hizo de su democracia, cuando hablan aquí de limitación del poder de la élite política, es que sea quien sea que esté en el poder, no pueda abusar de ese poder, ¿sí? Y en Francia la democracia se basa mucho en eso, en que hasta el presidente tiene límites.
En cambio, hay otras democracias donde eso no es tan así, ¿sí? O de pronto allá en Francia el respeto a los derechos fundamentales no sea tan fuerte como en Estados Unidos. O el tema de la representatividad de los gobernantes y la ciudadanía. Ahí estamos hablando de qué tanto puedo yo realmente participar, qué tantos estamentos de participación tiene ese país, ese estado, ¿sí? Entonces, lo que Touraine propone es que estos tres elementos en cada país, uno puede estar al 20, otro puede estar al 40, otro al 60, o todos pueden estar al 20, pero en ningún país se da al 100%, los tres, en el mismo nivel. Eso es lo que nos está proponiendo la IA, para que lo tengan en cuenta a la hora de responder su taller. Y ya para cerrar o para finalizar esta explicación muy general de lo que es el sistema democrático, de sus limitantes, de sus retos, de sus posibilidades, porque si hay un constructo teórico, quiere decir que hay una posibilidad de, pero si uno como ciudadano no participa, si uno como ciudadano no intenta saber, no intenta tampoco cambiar la situación, pues es muy difícil. Y es lo que al final del texto van a encontrar, o bueno, esa primera parte del texto, y es que en la actualidad hay un nuevo limitante que es mucho más complejo que otros, y es que ya hoy en día la gente no cree en la política, ¿sí? Lo que les hablaba del abstencionismo. Hoy en día ya la gente no se siente representada en ese sistema de gobierno democrático. Y bueno, todos vamos y votamos, y eligen a alguien, bueno, los que van a votar, porque es una gran mayoría la que no vota. Entonces, en realidad, quienes están poniendo a las personas allí a dirigir todo un país son muy pocas, son muy pocas. Y ese es un gran limitante para la democracia, porque si es el gobierno del pueblo y el pueblo no participa, pues, ¿qué democracia? ¿Sí? Entonces, ahí está esta cita que dice, nos hallamos al parecer en una época en la que el individuo busca de modo creciente sus satisfacciones políticas fuera del ámbito tradicional de la actividad política. No es que nosotros hayamos dejado de ser políticos. Todo el tiempo uno escucha a las personas y están hablando de la política, critican la política, van a foros sobre política, van a conversaciones, a charlas sobre la política. Cada uno tiene sus formas de actuar dentro de esa política, más en la política tradicional de la democracia, donde yo voy, voto y hay alguien que me representa y esa persona representa mis derechos, en eso ya no estamos creyendo. Y entonces ante esa situación la pregunta es, bueno, ¿y ahí la democracia qué? ¿Debemos reemplazarla? ¿O debemos cambiarla? ¿O qué hay que hacer entonces con la democracia si ya no creemos en ella, pero, o sea, no participamos en la democracia, en lo que hoy en día se ha convertido como sistema de gobierno de la democracia, pero tampoco vemos posible algo fuera de esa misma democracia, porque todos abogamos por la democracia, ¿sí? Siempre alguien dice, no, ese país no es democrático, entonces está mal, pero nosotros que somos un país democrático y también estamos mal, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Ese es como el cuestionamiento que quiero dejarles y por eso después vamos a hablar cómo todo eso se ve plasmado en la democracia en Colombia.